Radio Escucha. Como promotores y promotoras culturales comunitarias, nuestra labor es ser partícipes de generar comunidades colaborativas e inclusivas. Esta labor implica conocimiento sobre las comunidades, sus procesos y necesidades concretas, así como de sensibilidad para lograr impulsar por medio de la cultura el crecimiento social. Solemos realizar estas actividades desde espacios que conocemos como pilares y otros espacios que son parte de las comunidades, porque en el reconocimiento de esos espacios comunes de interacción es donde podemos aportar nuestros conocimientos para la construcción de tejido social, labor que nos parece prioritaria, por lo que estamos generando nuevas formas de acercarnos a los diferentes espacios que conforman la ciudad, con el objetivo de seguir promoviendo comunidades colaborativas e incluyentes. Estas nuevas formas de acercamiento tienen que ser acordes a las nuevas dinámicas de encuentros que venimos viviendo y nos ha requerido, entre otras cuestiones, tener mayor escucha para entender las necesidades sociales y atenderlas desde nuestras tareas como promotoras y promotores culturales. Es por ello que este programa de radio lleva por nombre Radio Escucha, como un recordatorio de que la cultura por esta vía es una resonancia de lo que las comunidades, que es donde habitan todos los sujetos culturales, son la prioridad del programa, ya que es desde estos nuevos puntos de encuentro, desde donde podemos seguir aportando a partir de la cultura, a la generación de comunidades colaborativas e incluyentes por medio de diversas herramientas como son lectura, cine, acción urbana, patrimonio, creación y gestión, atención y acompañamiento prioritario, con el fin de atender temas de suma importancia como perspectiva de género, derechos culturales, discapacidades, derechos lingüísticos, mujeres, infancia, juventud, violencia sexual y grupos vulnerables. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, por lo que el Radio Escucha de hoy lo dedicaremos a hablar de qué son esos derechos especiales que solo pueden violar los gobiernos. Nos enfocaremos en el sector integrado por la diversidad sexual, que es uno de los más agredidos con respecto a los derechos humanos, y escucharemos algunas recomendaciones de textos que pueden ayudar a generar una sociedad más sensible a las agresiones contra este grupo por parte de quienes pueden violar los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que por el simple hecho de nacer persona adquieres bajo la tutela de un Estado liberal. Sin importar ninguna otra condición, estos derechos deben ser respetados según acuerdos internacionales. Los derechos están basados en prerrogativas que vienen a partir del auge de las políticas liberales, donde conceptos como dignidad humana tomaron importancia para la conformación de las nuevas constituciones que defienden los estados y sus respectivos gobiernos al levantar banderas liberales. Quizá traer a colación el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pueda orientarnos un poco más sobre desde dónde partimos al hablar de estos derechos, y es que el primer acuerdo nos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto incluye a todas las personas sin importar a qué raza pertenecen, qué lengua hablan o qué orientación sexual tengan, como en el primer cuento que vamos a resaltar. Las tres Sofías, de Juan Rodríguez Matus, de la editorial Patlatonali. Escuchemos un pequeño fragmento. Sofía es una niña que vive en el istmo de Tehuantepec. Un día, Sofía observa a su mamá buscando ropas de muchos colores después de meses de guardar luto. Una nueva vida empieza para ellas. Cuando mi mamá terminó de vestirse, ya no era la misma. Su mirada era más decidida, más segura. Parecía una reina envuelta en flores de seda. Con pasos firmes y rápidos cruzó la calle. Empujó la puertecita de la cerca de la familia Alvarado. Yo iba detrás de ella como su ángel guardián. Fuimos directamente a la cocina, donde Sofía la esperaba sonriente, tratando de disimular, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Mi mamá la tomó de la mano y le dijo: «Vámonos». La familia Alvarado nada pudo hacer, pues cruzamos la calle muy decididas las tres Sofías. Yo por lo pronto estoy feliz con ellas hasta que sepa que quiero ser de grande. Tengo dos mamás tan valientes como yo quiero ser. Este cuento nos habla de lesbianas que viven dentro de un entorno cultural heterosexual con costumbres de matrimonios y familias. Lo traemos a colación porque este sector, como parte de la diversidad sexual, es uno de los más violentados respecto a los derechos humanos y la difusión de todos los tipos de relaciones
es parte de combatir la discriminación hacia la diversidad. Los derechos humanos, como todos los derechos, tienen un lado de responsabilidades y otro de obligaciones. En este caso específico, ambos lados corresponden al cuidado del Estado, ya que es el garante de hacerlos respetar, difundirlos y en todo caso actuar en consecuencia para castigar a quien los infrinja. ¿Quién puede violentar estos derechos? Únicamente el Estado desde sus diversas instituciones y servidores públicos. Estas violaciones a derechos humanos, como la libertad de relacionarse sexual y afectivamente con las personas que decidamos, mientras sea de forma libre y consciente por parte de ambas personas, se ven reflejadas en que el gobierno garantice los derechos para que esto se logre, que no haya actos discriminatorios al no querer casar a parejas del mismo sexo, que no se nieguen las visitas a hospitales negando la relación familiar entre cónyuges que pertenecen a los sectores LGBT, y un largo etcétera que resaltamos a partir del texto Las Tres Sofías. Escuchemos otra recomendación de un pequeño cuento que puede ayudar a comprender un poco la necesidad de aceptar socialmente las diferentes formas de convivir sexual y afectivamente. Un cocodrilo que se siente diferente, y que en realidad sí es diferente a quienes le dicen que debería parecerse, es el personaje principal de este cuento. A este cocodrilo no le gusta el agua, le gusta subir árboles y suele resfriarse y estornudar, sacando aire muy caliente como si fuera un dragón. Este cuento habla de un cocodrilo solo e incomprendido, pero que decide aceptar que no es como todos los de su especie, y eso lo vuelve más feliz. Este relato es para personas de entre 5 y 8 años. Fue escrito por Gemma Merino y se titula El cocodrilo al que no le gusta el agua, y pertenece a la editorial Picarona. Otro derecho humano violentado comúnmente es al libre tránsito de personas pertenecientes a la diversidad sexual. Existen autoridades que encarcelan a personas bajo el delito de homosexualidad o faltas a la moral relacionadas con demostraciones de afecto erótico con personas del mismo sexo o por el simple hecho de estar en la vía pública. Es notorio, ya que las penas suelen ser más altas cuando se trata de personas que pertenecen a grupos de la diversidad sexual, como 2 mujeres que se besan en la vía pública o una mujer trans caminando por la calle. Lo anterior llegó a ser tan usual que cuando aún estaba en funciones, la cárcel de Lecumberri había un pabellón dedicado a este tipo de delitos. Era el pabellón con la letra J, que es la razón por la que en la Ciudad de México se les suele llamar jotos a hombres que sostienen relaciones sexuales y o eróticas con otros hombres. Escuchemos otro cuento que podemos leer para sensibilizarnos sobre el tema en cuestión. Olga Ibarra, bajo el sello editorial La Locomotora, escribe: Déjame en paz, yo soy de colores. ¿Y tú? Para personas a partir de 4 años. Este cuento habla sobre las agresiones que sufre un niño dentro de la escuela por no cumplir con los estándares de los niños de esa escuela, de sus familias y de quienes le dan clases. La historia también trata sobre cómo diversas madres interactúan en ese entorno escolar y cuál puede ser la implicación de esa participación. Una de las áreas que más viola los derechos humanos de las personas sexodiversas son las educativas, desde cosas que para algunas personas son muy comunes, como obligar a vestirse con falda o pantalón según las normas sociales y no en correspondencia con los deseos de las personas que podrían portar las ropas con las que se sienten más identificadas, sin que eso amerite no poder entrar a la institución educativa o verse afectados en las calificaciones. Al volver la vestimenta obligatoria basándose en estereotipos de género, esto se vuelve discriminatorio para quienes no concuerdan. Lo anterior por mencionar un ejemplo común, aunque en la Ciudad de México, desde 2019, se permite que en la educación básica sea cada persona que asiste a clases quien elige este tipo de uniforme que usará, pero no deja de ser causa de agresiones dentro de los espacios educativos. Y aún hay muchos casos discriminatorios hacia las personas que deciden usar un pantalón cuando socialmente se espera que usen falda, por parte de personas servidoras públicas. Todos los textos presentados en este programa tienen la finalidad de generar empatía con grupos de la diversidad sexual para aminorar la violación de los derechos humanos que por el simple hecho de ser personas tienen. Cerraremos este radioescucha con un cuento para adultos que sorprende porque se conoce poco sobre el tema lésbico en el año en el que se publicó y porque se encuentra en un espacio muy controlado por el gobierno en turno en México. Se trata de Ella y Ella, un cuento escrito por Cristina Martín Berlanga, publicado en el periódico El Nacional en 1847. Tú eres la perfección, lo sé,
y no entiendes el pecado porque el pecado huye. Tu espíritu y tu carne como refugios vedados para ti. Si tú supieras qué es pecar, entonces comprenderías, entenderías mis pensamientos, mis dudas, mis deseos y mi gran horror al descubrir que lo más bello de mi vida era fango y negrura que prohíben las leyes de Dios y de los hombres. Yo creía vivir en la luz, aspirando irreales aromas de flores escondidas en mi prolongada niñez, transportada a parajes de ensueño por las notas mágicas de liras invisibles, y pensé que eran ángeles obedientes a Dios los que adoraban mi camino para idealizar mi vida. Pensaron los ángeles en mí. Un día los hombres empezaron una línea de fango que enrojecía hierros, que engarzaba sus cuerpos ennegreciendo sus almas. Era una frontera gigante que daba vida a la guerra. Nos separamos y yo temí que la muerte hiciera eterna nuestra distancia. Te recuerdo en mis días de niña, tú mucho mayor que yo. Me explicabas cosas maravillosas y mis ojos ávidos de luz preguntaban mirándote. Amiga mía, ¿cómo es la vida? La vida es bella, me decías. Mientras alumbre el sol y los pájaros canten y las flores tachonen de alegría los caminos, sentirás el deleite supremo de tener vida. Tú adornabas mi casa con tus flores. Recuerdo aquel gran ramo de peonías rojas como rosas carmesíes, enormes, y los tulipanes morados, y las junquillas amarillas, y los claveles blancos, y los alelíes. Una tarde me hizo una visita una de mis vecinas. Vio tus peonias y exclamó: ¡qué flores más hermosas! Y yo expliqué: las ha traído ella. ¿Cuánto te quiere? Y sin pensar, sin darme cuenta, yo entonces una niña que pedía cuentas de la vida, repuse: si fuera un hombre, pero no sé por qué lo dije, tal vez porque sabía que quien me visitaba tenía novio y regalos de él y se iba a casar, mientras que yo era muy pequeña y podía esperar, pero quería descubrir todo lo indescifrable de la vida. Te dejé. No sé cuándo saltaremos la línea que se llama frontera para volver a unir nuestras vidas distantes. Estudié. Al salir de la universidad muchos amigos esperaban a mis compañeras de estudio. A mí no me esperaba nadie y me creí inferior, mucho menos que ellas. Por eso consentí que un día me esperara el primero que se me acercó, el primero que me dijo algo. No me importaba su nombre, quería conocer que era un novio. Yo no le quise, ni sus palabras fueron como soñé que debían ser las primeras palabras de amor. Y me dejé besar para conocer cómo era el beso del hombre que ama, y sus labios llenaron mi boca de asco. ¿Por qué pensé en ti y creí verte sombría? Tuve miedo a perder tu cariño, como si querer a otro ser fuera robarte parte del afecto que yo te dedicaba. Sin darme cuenta le hablé a aquel hombre de ti y de la inmensa ternura que nos unía. Mi entusiasmo crecía, prefería mi vida en tu país, contigo, tus flores, tus libros, tus dulces. Él escuchaba sin mirarme. Yo sentía mis ojos brillantes y mi voz cantarina, pero él interrumpió de pronto mi plática gritando: ¡desgraciada! ¿Por qué? Tú quieres a tu amiga como deberías querer a un hombre. Estás envenenada, estás perdida. Mientes, le dije. Y él se rió de mí, y yo grité muy fuerte: vete, no te quiero, te odio. Entonces él pareció serenarse y me dijo lentamente, como si pensara cada una de sus palabras: adivino cómo es tu amiga. Fea, vieja, inteligente, una mujer que ha vivido sin que nadie la quiera y quiso hacer de ti lo que no halló en normales caminos. A que fumaba y vestía trajes casi masculinos, a que entendía de política, a que te llenaba de mimos y de palabras cariñosas. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Cómo podía aquel muchacho describirte tan bien? ¿Era verdad lo que me decía? ¿Era cierto que mi cariño era veneno? ¿Era pecado esa gran amistad que llenaba mi vida? Él seguía diciendo: te hundirás en el fango. Eso es peor que un mal de cuerpo. Has perdido tu normalidad. Eso es peor que... Y no acabó la frase, porque yo abofeteé su rostro. Hubo un silencio. Recuerdo que él aguantó el golpe sin alterar ni un ápice la expresión de su semblante. Más tarde pregunté, queriendo olvidar mi hazaña: ¿y me podré curar? Y él me dijo, como si yo no le hubiera pegado: si quieres, sí. Entrégame todo lo que guardas de ella. No pienses más en esa mujer. Pero yo no podía. Y como lo que había perdido era demasiado, como deshacerme de todo lo tuyo era arrancarme la vida, se lo negué
y él se fue de mi lado para siempre. No me apenó su marcha, sino el terrible dolor que desde entonces atenaza mi alma. Oh, amiga mía, tú que no crees en el pecado tal y como creemos los esclavos de la religión, no comprenderás mi pena al empezar a ver manchado lo que yo creía pureza ideal. Todos tus regalos perdieron su inocencia. Releí tus cartas y se agrandó mi daño. Y lloré como nunca había llorado, pero mis lágrimas no fueron consuelo. Aumentaron mi congoja y tuve miedo a pensar en ti. Ay, si tú me entendieras, si tú comprendieras el dolor de mis lágrimas. Pero tú desconoces y desprecias el pecado, porque estás lejos de él. Porque tu perfección es tan grande que no te esclavizas a ninguna creencia, y luces el bien sin esperar los premios de otro mundo, y odias el mal por razón de tu naturaleza. Aún en mis días de duda y de miedo, no dejé de adorarte sin quererlo, sin saberlo, escondiéndome a mí misma el cariño inmenso que te estaba destinado. Pasó el tiempo, y quise volver a pensar voluntariamente en ti. Era un deleite recordar tu semblante amigo, años y años, guerra siempre, distancia, miedo. Empecé a creer en el amor, aunque para mí no existiera. A veces me entretenía en soñar sueños inventados, un hombre bueno, el mejor de los amantes. Un día me pasé por un gran jardín. Empezaban a reverdecer sus plantas y algunos arbustos hacían sus primeras flores. No pude contenerme y sentada sobre uno de sus bancos de granito, escribí una carta a ese ser desconocido e inventado que yo deseaba. Vertí en mis líneas toda la ternura de que yo estaba llena. Me di cuenta que yo estaba escribiendo a un hombre palabras de amor. Sentí en mí un gozo desconocido, una tranquilidad grandísima y casi instintivamente murmuré: no estoy enferma, soy una mujer normal. Al regresar a casa encontré tu primera carta de posguerra y ya hacía días que teníamos paz. No temí rasgar tu sobre ni leer tus líneas. Tú vivías. Lágrimas felices nublaron mi vista y a través de su defectuosa transparencia leí tu carta cuajada de cariño y tuve una idea. Era una poderosísima tentación. Al leer tus afectuosísimas palabras renació mi temor y por eso te mentí. Perdón, amiga, te escribí una carta. Allí te dije mi alegría por saber la continuación de tu vida y allí te conté mi amor inexistente. Amo a un hombre, te dije, a un hombre bueno. Eres perfecta y deseas para mí lo mejor, y como lo mejor es amar, tu contestación a mi mentira fue un canto de alegría. Bendigo tu amor, pequeña. Ese es el justo premio a tu bondadosa vida. La vida es bella. Mientras el amor dure, sentirás el deleite supremo de tener vida y juventud. Querida amiga, tu carta me trajo el bien. No existe aún ese amor, pero lo espero. Tan grande como fue mi pena, es hoy mi alegría. No estuve enferma y tú nunca fuiste mala, y vuelvo a creer en la luz. Sí, son los ángeles obedientes a Dios los que adornan mi camino. Sé que me perdonas mis malos pensamientos, absurdos, mis dudas, mis sospechas, porque tú eres perfecta y sabes perdonar. Así concluimos el Radio Escucha de hoy.